Hoy en Hablemos de Negocios nos plantearemos las siguientes preguntas. ¿Estoy levantando la mano cuando necesito ayuda? ¿Y a quién se la estoy levantando? Son las preguntas que le hago a nuestro querido Johnny Fayad, nuestro experto, líder de Hablemos de Negocio, profesor universitario en temas como gerencia de mercadeo, desarrollo organizacional, liderazgo organizacional, en fin. ¿Cómo estás, Johnny? Bienvenido. Gracias a Dios, muy bien, muy bien. Hay que uno cuidarse de no confundir actividad con logro. Y creo que tuvimos algunos logros estas semanas. Qué chévere, me alegro mucho. Bueno, en este ámbito en el que te mueves, Johnny, has decidido plantear este tema. Estamos levantando la mano a tiempo. ¿Y a quién le estamos pidiendo ayuda? A estos ejecutivos que se resisten quizá a preguntar, a dejar ver un poco su vulnerabilidad frente a algunos temas, ¿cierto? Así es. Es muy común. Fíjate, es común sentir que uno necesita ayuda en las compañías, pero no es tan común pedir ayuda. Porque hay mucha gente que no levanta la mano. Y no levanta la mano en razón a que consideran que si lo hacen, su jefe va a sentir que esa persona no es lo suficientemente capaz para el cargo que está ocupando. Y no manifiesta su vulnerabilidad porque cree que el otro se puede burlar de él o van a pensar mal, cuando es todo lo contrario. O sea, lo que de las cosas bellas del ser humano aprender es que cuando tú manifiestas tu vulnerabilidad, la gran mayoría de la gente te va a apoyar. Entonces, tantos errores que se pueden dejar de cometer si alguien levanta la mano a tiempo para pedir una ayuda. Al gerente preferiblemente, entendiendo como gerente, digamos, en este caso, a tu jefe directo. Independientemente del rótulo que tenga el cargo, es tu jefe directo. Y decirle y plantearle cosas dejando de lado el ego que posiblemente te pueda arropar en algún momento y llegar y decir, mira, tengo esta situación, estoy enredado en este tema, ¿será que de pronto tú le das una mirada distinta para ver cómo lo puedo abordar? ¿O qué idea nueva me puedes dar porque estoy dándole a la mandarina y todavía estoy estancado en el mismo punto? Esa capacidad de decir, miércoles, necesito que alguien me pegue un empujoncito, no es muy común en las organizaciones y yo la quiero promover. Hay un dicho popular que y lo he escuchado justamente en el ámbito laboral, profesional. No, es que si a mí me preguntan por algo, lo que no sé, lo investigo, pero quedar en evidencia de que de pronto no manejo el tema, que no tengo cierta experiencia en esa área, no. Prefiero investigarlo antes de decir, mira, no lo manejo. Es lo más maduro que hay, porque primero nadie tiene todas las respuestas. Y por ahí el dicho que dice, cuando tenía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Sí. Por lo tanto, nunca vas a tener todas las respuestas. Entonces, es muy sabio cuando alguien te pregunta algo en tu compañía, por ejemplo, tu jefe, y no lo sabes, hey, espérate un momentico, dame un segundo y ya investigo y te doy el dato preciso. Porque hay gente que inventa, que eso es peor. ¿Me entiendes? Y inventar te mete en un círculo sin fin y ahí sí tiene razón el jefe de cuestionarte porque estás diciendo cosas que no son ciertas. Pero Johnny, ¿es un tema de ego o es un temor? ¿Cuáles son los factores que limita que las personas puedan expresar libremente, no sé esto, necesito tu apoyo, necesito tu opinión? Ok, yo creo que hay dos premisas para poderlo hacer. Una, en ambientes de autoritarismo, ese ambiente no es propicio para pedir ayuda porque el gerente termina o tu jefe termina sabiéndolo todo y como él lo sabe todo y tampoco pide ayuda, si tú le pides ayuda, él va a pensar que tú no estás o no eres capaz para hacer lo que debes hacer. Digamos, entonces, los ambientes de autoritarismo que ojalá se vayan acabando progresivamente hasta llegarlos a disminuir a la mínima expresión en las organizaciones, ahí la forma de pedir ayuda es complicado porque te van a censurar. Y lo otro es cada individuo. Hay individuos que no son capaces porque ellos mismos piensan que reconocer una parte de su vulnerabilidad es dar
digamos, razones para que tu jefe deje de confiar en ti en lo que tú estás haciendo. Y eso es un error de marca mayor. Es tan erróneo como pensar es que los hombres no pueden llorar. Es decir, mitos y mitos y mitos alrededor de si tú eres capaz de promover una conversación y pedir ayuda, lo que estás haciendo es enriqueciendo la compañía. Estás enriqueciendo la conversación. Porque de hecho las organizaciones que no conversan son organizaciones rígidas, frías, con culturas organizacionales, yo digo que tienden a perder participación de mercado progresivamente. Mientras las organizaciones que conversan son organizaciones donde fluyen ideas, donde la espontaneidad sale y donde tú puedes manifestar tu vulnerabilidad. Pero el individuo debe trabajar también eso, porque en el liderazgo, si bien el líder tiene una enorme responsabilidad, los seguidores también tienen una responsabilidad. Entonces, por eso digo yo, hay ejecutivos que no les gusta levantar la mano a su jefe por los egos que puedan llegar a tener. Y levantar la mano es tan importante porque te va a evitar, Fernán y Lina, en verdad cometer errores. Bueno, justamente cuando hablas de entornos laborales libres de autoritarismo, eso a mí me suena que es un proceso complejo, sobre todo cuando hay una cultura de censura, una cultura autoritaria. Uno cómo podría, digamos, empezar a quebrar estos patrones y propiciar espacios, escenarios de escucha activa, por ejemplo. Porque yo creo que una cosa va agarrada de la otra. Si yo no quiero hablar, si no me atrevo a preguntar, es porque no me siento en confianza, como dices tú, me van a censurar, no van a tener en cuenta mi opinión. Sí, aunque quiero hacer un paréntesis ahí, hay espacios abiertos donde aún así la gente no levanta la mano. Y no levanta la mano porque siente que si lo hace lo van a por debajear. Pero tiene que ver con un entorno laboral Sano. que no, exactamente, que no, pero si no quiero levantar la mano en estos espacios de apertura, digamos, de escucha, es porque se siente de alguna manera que no hay tampoco la libertad para hacerlo. Claro. Digamos, sí por una parte y no por la otra. Están las formas, Te voy digamos. te voy a dar, digamos, como... Hay personas que vienen de familias donde los papás no le permiten hablar a sus hijos desde chiquitos, no les permiten hablar libremente. Esas personas cuando llegan a ambientes libres igual se sienten cohibidas porque no les da su espíritu para manifestar su vulnerabilidad porque vienen con un background de censura familiar. Esas personas deben ir creciendo en eso y aún con ambientes abiertos no son capaces de manifestarlo, que es triste eso, muy triste, digamos en mi experiencia, porque yo procuro ambientes abiertos, libres de culpabilidad, tolerantes al desacuerdo. Hay gente que no levanta la mano aún así. Y cuando le pasa un error, le pregunta a uno, hey, ¿por qué no levantaste la mano, loco? Y me dicen, no, sí, fue un error no haber levantado la mano. Ya con esa experiencia de reconocerlo, con toda seguridad la próxima vez va a levantar la mano. Pero si se puede prevenir, mejor, ¿verdad? Y lo otro, cómo se consiguen ambientes libres de autoritarismo, cambiando el líder de la compañía. Una decisión y una medida radical. Mira, yo creo que cuando se generan ciertas crisis en las organizaciones, yo creo que a partir de ahí puede haber algún cambio. Es decir, el equipo directivo, la primera línea de mando de cada uno de los equipos de las estructuras organizacionales deberían promover una crisis en el mejor entendido. Es decir, hey, no nos sentimos bien, somos 5 en el equipo y no nos sentimos bien contigo porque no podemos hablar porque tú nos censuras. Así me siento yo, y entonces hablas tú y dices, así me siento yo, y después habla Fernan, pero que nadie tome la vocería del grupo, porque eso no está bien. Pero cada uno sí debería poder manifestar su desacuerdo, generando una mini crisis, y yo creo que cuando eso se da, seguramente y en la mayoría de los casos hay cambios del líder en relación con su liderazgo. ¿De acuerdo? Puede pasar que en ambientes autoritarios
ese tipo de conversaciones se consideren una revuelta. Puede pasar. Pero yo digo que vale la pena correr el riesgo, porque si no vas a vivir toda la vida atado a que no puedes expresarte libremente y no puedes pedir ayuda, y cuando cometes un error te van a dar palo hasta con el balde. ¿Me entiendes? Pudiendo haberlo evitado. Hay algo, Johnny, que yo he visto últimamente en los equipos de trabajo y es la afinidad en personalidades, en maneras de trabajar, en estilos de liderazgo. Y creo que eso tiene mucho que ver con el proceso de selección para conformar un equipo de trabajo y también depende del estilo de liderazgo de quien gerencie eso. Yo creo que es importante esa conversación entre la persona que hace la selección del personal. Sí. Para entender qué tipo de personas, no solamente por sus capacidades, sino también por su estilo de trabajar, conjugue o haga match con ese entorno laboral. Porque lo que tú estás proponiendo, por ejemplo, si es un estilo laboral en que me gusta darle la oportunidad a que todos hablen y yo involucro dentro de ese equipo de trabajo a una persona retraída, que de pronto es muy buena haciendo su trabajo, pero que no se expresa, ¿no crees que de pronto ahí hay un fallo en el proceso de selección? O sea, podría ser como un filtro anterior. Sí, en cuanto que, digamos, por perfiles, uno pudiera decir una de estas cosas es diferente de la otra. Entonces, en ese sentido, tal vez. Pero sin embargo, a mí me gusta favorecer la no homogeneidad. Porque cuando tú favoreces, digamos, la no homogeneidad, en esa diferencia de formas de ser vas a encontrar una riqueza mayor. En ambientes abiertos es una maravilla, porque habrá alguien que no se va a expresar mucho, es cierto, pero que cuando dice lo que tiene que decir, lo dice con contundencia. Entonces tú allí dices, está bien, construye sobre lo que el otro está diciendo. La no homogeneidad para mí es fundamental. Yo creo que un líder actual que esté realmente seguro de sí mismo o segura de sí misma no debería contratar gente iguales, debería contratar gente distinta. A mí particularmente me gusta contratar gente distinta porque creo que esa parte de pensar fuera de la caja, cuando alguien de pronto te dice, hey, yo lo estaba viendo rojo y alguien en el equipo te dice, hey, yo lo veo medio verde también, entonces ahí uno construye y sale un amarillito, pero hay alguien que dice, hey, ven acá, esta vaina definitivamente es color, no sé, magenta. Y el magenta está bastante fuera de lo que normalmente hacemos en la compañía. Si tú eres una persona como jefe capaz de armonizar, una de las cosas que tú pudieras decir es, hey, ¿cómo construimos desde el magenta también con el amarillo a ver qué color nos resulta aquí al final del ejercicio? Si al final la decisión es el magenta no va, pero es una decisión posterior, es decir, después de que se discutió y todo el mundo dio la opinión y finalmente las capacidades de la compañía no te pueden llevar al magenta. Pero hay que pedir ayuda. Yo soy súper partidario de eso. Antes estábamos hablando, hay una definición de Aristóteles de la virtuosidad que dice, es buscar el punto medio entre dos extremos que ambos son imperfectos. Entonces ese punto medio de pedir ayuda es no pedir ayuda todo el tiempo y nunca pedir ayuda. Es decir, es pedir ayuda en el momento que lo necesites de verdad porque estás atascado y necesitas un empujón. Johnny, has dado pinceladas de lo que a ti te gusta o cómo lo haces tú en tu práctica. Pero hablando de términos prácticos, ¿cómo lo haces tú a diario con tu equipo de trabajo? Y me gustaría que nos contaras alguna anécdota puntual sobre en qué contexto, en qué momento has tenido que escuchar a un ejecutivo que pidió la mano, pidió la ayuda o definitivamente cayó y cometió el error. En términos prácticos, un ejemplo, mira, pasó esto. Te voy a decir una cosa que a veces nos ocurre a nosotros. La renovación de las pólizas de seguros. Hay un sistema que te anuncia que la póliza de seguro de ese punto de venta se va a vencer. Que necesitas renovar la póliza y mostrársela a la autoridad competente
para que no tengas problemas. Porque si tienes problemas, la autoridad competente te va a sancionar. Es decir, si tu póliza no está renovada. Entonces la póliza se vence el 20 del mes siguiente y desde el 20 del mes anterior te está saliendo una alarmita por ahí que dice tu póliza está próxima a vencerse. Como cuando te dice el Windows, cambia la clave, tu clave está próxima a esa. Igual, tu póliza está próxima a vencerse, tu póliza está próxima a vencerse. Y hay una persona que no entiende por qué le sale ese mensaje. Y lo ve todos los días y en el día a día se enreda haciendo otras cosas, atendiendo clientes, en fin, tal. Llegó el 20 del mes siguiente, se le venció la póliza y llega inmediatamente la carta de la autoridad competente. Señor, usted en su operación está operando sin póliza, eso va en contra del reglamento técnico, por lo tanto se hace merecedor una sanción. Pero adicionalmente debe renovar la póliza. Entonces tú le preguntas a esa persona, hombre o mujer que está en cargo del punto de venta, ¿qué te pasó? O sea, ¿por qué? Si a ti te sale la alarma, ¿por qué no levantaste la mano si no sabías qué era? O sea, y la persona dice, no, sí, es verdad, se me olvidó, tienes razón. No sé. Entonces ahí, ¿qué hace uno? Da la retroalimentación, ¿verdad? Específica y a esa persona no le puede volver a pasar eso. O sea, porque eso está mal, porque te están avisando. Entonces, Pero ahí fue un descuido, digamos, no fue que no lo quiso hacer, sino que lo dejó pasar, se claro, entretuvo en otras cosas, le dio prioridad a otras tareas. sí, porque no lo entendió al principio, pero hubiera podido levantar la mano. Ok. Hey, loco, levanta la mano. Hey, mira, ¿qué es esto? Me está saliendo tal, esto, tal. exacto. Otro caso, por ejemplo, una queja de un cliente en relación con la calidad del producto que le estamos vendiendo. Entonces la persona pone una queja, se va a la Superintendencia de Industria y Comercio, pone la queja, la superintendencia nos llama a nosotros, le manda la queja al abogado de la compañía y el abogado dice, hey, ven acá, me llegó esta queja, ¿qué pasó? Y yo, mierda, no tengo ni idea qué pasó. Se le pregunta al responsable del punto de venta y el tipo dice, no, mira, el hombre sí, se le presentó un problema y yo le quise dar manejo al problema, pero el tipo insistió y se fue y me dijo que se iba a ir a la superintendencia. ¿Por qué no levantaste la mano para pedir apoyo? Pide ayuda. ¿Qué pasa en esos momentos? Si tú hubieras pedido ayuda, algo hubiéramos hecho para recuperar el servicio del cliente. Más allá de la queja, es más importante recuperar el servicio del cliente. Entonces, en ese momento, digamos, ese es otro ejemplo. Ahora, ¿cómo hago yo en la práctica? En la práctica, del 100% de las decisiones que yo tomo, más o menos el 60% de las decisiones son consensuadas. Te reúnes con tu equipo, Me reúne, los escuchas primero. claro, y hago preguntas permanentes. ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué harías? Siempre. Eso también provoca que el equipo se siente involucrado en Claro. las decisiones. Pero porque de la cabeza se genera el espacio de escucha. Claro, desde la cabeza se genera el espacio. Escucha, así es. Pero yo digo que la gente también, nosotros, los individuos, todos tenemos un compromiso de autoformación y de ser valientes, valerosos y expresar lo que uno piensa con respeto. Eso no pelea con nadie. Y manifestar su vulnerabilidad. Hey, tengo esta situación, ayúdame. No tienes que decirlo en público tampoco, ¿verdad? Métete en la oficina. Bueno, también uno tiene que leer Díselo. en qué escenario lo dice, cómo lo dice, también las formas, ¿no? Claro, otra es invita a tu jefe o a tu jefa a almorzar y eventualmente ahí le puedes decir y es un ambiente más distendido. Entonces, Bueno, justamente ya para cerrar, recomendaciones para darle manejo a este tema, John. la primera recomendación es que la gente debe ser valiente para expresar su interés de que le den ayuda. Lo segundo es que debe ser lo suficientemente segura para no pensar que si le pide ayuda a su jefe, ese jefe lo va por debajear o la va por debajear. Y la tercera, de cara al líder, que ojalá el líder sea aquella persona que crea las circunstancias
de apertura de pensamiento y de libertad de expresión. Bueno, Yo quiero aportar una frase de la Madre Teresa de Calcuta que me parece que es súper relevante para este momento. Ajá. Así de pronto todos quedaron con cara como que, ¿y ella qué puede aportar aquí? Pero ella tiene una frase muy famosa. me parece excelente. Ella tiene una frase muy famosa, quería citarla textualmente porque la tenía como medio confundida en mi cabeza, que es: yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Y juntos podemos hacer grandes cosas. Pero qué maravilla. Apenas para ponerle la cereza al capítulo. Y qué chévere. Muchas gracias. Gracias, Johnny. Bueno, nos vemos en 15 días para hablar de negocios.